Hola, buenos días. Vamos con la lección 154 de Un Curso en Milagros. Vamos a hacer la lectura y luego la explicación. La lección dice: me cuento entre los ministros de Dios. No seamos hoy ni arrogantes ni falsamente humildes. Ya hemos superado tales necedades. No podemos juzgarnos a nosotros mismos, ni hace falta que lo hagamos. Eso no es sino aplazar la decisión y posponer entregarnos de lleno al ejercicio de nuestra función. Nuestro papel no es juzgar nuestra valía, ni tampoco podríamos saber cuál es el mejor papel para nosotros o qué es lo que podemos hacer dentro de un plan más amplio que no podemos captar en su totalidad. Nuestro papel se nos asigna en el cielo, no en el infierno. Y lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza, y lo que creemos que es nuestra fortaleza a menudo es arrogancia. Sea cual sea el papel que se te haya asignado, fue seleccionado por la voz que habla por Dios, cuya función es asimismo hablar por ti. El Espíritu Santo escoge y acepta tu papel por ti, toda vez que ve tus puntos fuertes exactamente como son, y es igualmente consciente de dónde se puede hacer el mejor uso de ellos y con qué propósito, a quién puede ayudar y cuándo. Él no actúa sin tu consentimiento, pero no se deja engañar con respecto a lo que eres, y escucha solamente su voz en ti. Mediante esta capacidad suya de oír una sola voz, la cual es la suya propia, es como tú por fin cobras conciencia de que en ti solo hay una voz, y esa sola voz te asigna tu función, te la comunica y te proporciona las fuerzas necesarias para poder entender lo que es. Para poder llevar a cabo lo que requiere, así como para poder triunfar en todo lo que hagas que tenga que ver con ella, Dios se une a su Hijo en esto, y su Hijo se convierte de este modo en el mensajero de la unidad junto con él. Esta unión de Padre e Hijo a través de la voz que habla por Dios es lo que hace que la salvación sea algo aparte del mundo. Esta es la voz que habla de las leyes que el mundo no obedece y la que promete salvarnos de todo pecado y de abolir la culpabilidad de la mente que Dios creó libre de pecado. Ahora esta mente vuelve a cobrar conciencia de aquel que la creó y de su eterna unión consigo misma. Y así, su ser es la única realidad en la que su voluntad y la de Dios están unidas. El mensajero no escribe el mensaje que transmite. Tampoco cuestiona el derecho del que lo escribe, ni pregunta por qué razón ha escogido a aquellos que han de recibir el mensaje del que él es portador. Solo necesita aceptarlo, llevárselo a quienes va a ser destinado y cumplir con su cometido de entregarlo. Si trata de determinar cuáles deben ser los mensajes, cuál es su propósito o a dónde se deben llevar, no estará desempeñando debidamente su papel de portador de la palabra. Hay una diferencia fundamental en el papel que desempeñan los mensajeros del cielo y los que distinguen los mensajeros del mundo. Los mensajes que se transmiten van dirigidos en primer lugar a ellos mismos, y es únicamente en la medida en que los pueden aceptar para sí que se vuelven capaces de llevarlos aún más lejos y de transmitirlos allí donde se dispuso que fuesen recibidos. Al igual que los mensajeros del mundo, ellos no escribieron los mensajes de los que son portadores, pero se convierten en rigor en los primeros que los reciben, a fin de prepararse para dar. Un mensajero terrenal cumple su misión transmitiendo todos los mensajes que es portador. Los mensajeros de Dios desempeñan un papel aceptando sus mensajes como si fuesen para ellos mismos, y demuestran que han entendido los mensajes al transmitírselos a otros. No eligen ningún papel que no les haya sido asignado por su autoridad, y de esta forma se benefician con cada mensaje que transmiten. ¿Queréis recibir los mensajes de Dios? Pues así como os convertís en sus mensajeros. Sois nombrado ahora. Sin embargo, os demoraréis en transmitir los mensajes que habéis recibido, y de esta forma no os daréis cuenta de que son para vosotros, y así no los reconoceréis. Nadie puede recibir y comprender que ha recibido, hasta que no dé, pues sólo dar puede aceptar que se ha recibido.
Vosotros que sois ahora mensajeros de Dios, recibid sus mensajes, pues eso es parte de la función que se te os asignó. Dios no ha dejado de ofrecernos lo que necesitáis, ni ello ha dejado de aceptarse. No obstante, hay otra parte de la tarea que se os ha señalado, que todavía tiene que llevarse a cabo. Aquel que recibe los mensajes de Dios por vosotros, quisiera que vosotros también los recibiráis, pues de esta manera os identificáis con él y reivindicáis lo que es vuestro. Esta unión es lo que proponemos reconocer hoy. No tratamos de mantener nuestras mentes separadas de aquel que habla por nosotros, pues es nuestra propia voz la que oímos cuando le prestamos atención a él. Únicamente él puede hablarnos a nosotros y hablar por nosotros, uniendo en una sola voz el recibir y el dar la palabra de Dios, el dar y el recibir de su voluntad. Nuestra práctica de hoy consiste en darle a él lo que es su voluntad tener, de manera que podamos reconocer los dones que nos hace. Él necesita nuestra voz para poder hablar a través de nosotros. Necesita nuestras manos para que acepten sus mensajes y se los lleven a quienes Él nos indique. Necesita nuestros pies para que estos nos conduzcan allí donde su voluntad dispone que vayamos, de forma que aquellos que esperan acongojados puedan por fin liberarse, y necesita que nuestra voluntad sea una a la suya, para que podamos ser los verdaderos receptores de los dones que Él otorga. Aprendamos solo esta lección del día de hoy, que nos reconocemos lo que hemos recibido hasta que no lo demos. Has oído esto cientos de veces y 100 maneras diferentes, y sin embargo todavía no lo crees. Mas ten por seguro esto: hasta que no lo creas, recibirás miles y miles de milagros, pero no sabrás que Dios mismo no se ha quedado con ningún regalo que tú ya no poseas, ni le ha negado a su Hijo la más mínima bendición. ¿Qué significado puede tener esto para ti, a no ser que hayas identificado con el Hijo y con lo que es suyo? Nuestra lección de hoy se reza así: me cuento entre los ministros de Dios, y me siento agradecido de disponer los medios a través de los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. El mundo reconocerá a medida que iluminemos nuestras mentes y reconozcamos la veracidad de las santas palabras, pues constituyen el mensaje que hoy nos envía nuestro Creador. Ahora demostremos cómo han cambiado lo que pensábamos de nosotros mismos y de lo que es nuestra función. Pues, al demostrar que no aceptamos ninguna voluntad que no sea la que compartimos, los numerosos dones de nuestro Creador nos aparecerán de inmediato en nuestra vida y llegarán a nuestras manos, y así reconoceremos lo que hemos recibido. Bueno, bien, ¿qué significa? Nosotros, al ser ministros de Dios, nosotros obramos a su voluntad, ¿sí? Tenemos como misiones. Y se nos pide que seamos humildes. ¿Esto qué significa? Que aceptemos que no es: ay, yo soy ministra de Dios, yo voy a ir a buscar gente y con un megáfono y voy a hablarles a todos el mensaje de Dios, y si viene alguien llorando, yo soy ser superior porque soy mensajera de Dios y le voy a decir cómo tiene que ordenar su vida porque es una pecadora que está mal. No. Eso es arrogancia. Ser ministro de Dios significa callate, poner tu mente en silencio, poner al ego en silencio y escucha. Escucha qué mensaje tiene Dios para dar. Y Dios te va a ir guiando. ¿Eso qué significa? Que te va a ir poniendo delante tuyo a las personas que necesitan del mensaje que tiene Dios. Entonces todas las personas que necesiten ese mensaje van a llegar, o te van a llegar por una amistad o a través de tu trabajo, por diferentes circunstancias. No tenés que salir a buscar a nadie. Dios va poniendo las cosas en tu camino. O te da la intuición de, ay, tengo que ir a ver a fulana
a mi amiga que hace rato que no la veo y cuando llegas tu amiga estaba con un problema que necesitaba la palabra. ¿Sí? Dios te va a ir guiando. ¿Y qué pasa con esto de los mensajes, del dar y recibir? Acá nos aclara que los mensajeros de la tierra no forman parte del mensaje en sí. Ellos toman el mensaje y van y lo llevan a la persona que tiene que recibirlo. Pero ese mensaje no era para ellos. En cambio, ser mensajero de Dios es que Dios te va a poner adelante a alguien para que vos transmitas ese mensaje, pero vos también tenés que aprender de ese mensaje. No te va a poner adelante alguien que vos le vas a dar un mensaje y no tenés nada que aprender de ese mensaje. Entonces, si me pone adelante a alguien a quien yo le tengo que dar un consejo, ese consejo es para mí también. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay un problema adelante, mío. ¿Qué es lo que este problema me refleja a mí? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de este problema? Y lo que yo tengo que aprender de este problema es el mensaje que voy a transmitir. Y cómo yo lo resuelvo es como yo lo tengo que transmitir. Eso es ser ministro de Dios. Por eso el ministro recibe, da lo que recibe. Por eso dar y recibir es lo mismo. Yo no pierdo cuando doy, porque yo lo recibí primero. ¿Sí? Eso es. Una amiga está llorando porque se peleó con el novio y yo voy a estar pensando en qué mensaje me está trayendo ella. En que tengo que tener cuidado con mi relación, que la estoy descuidando, en la enseñanza de mi relación pasada, que hay algo que no aprendí en mi relación pasada y la estoy viendo en ella y veo qué es lo que tengo que aprender. Bueno, aprendo lo que tengo que aprender de esa lección, de ese momento y transmito esa enseñanza. Es así de simple. Y no tengo que preocuparme por salir a llevar la palabra a nadie, porque todos Dios te los va poniendo en el camino, o te va conduciendo, porque los que vos tenés que llevarle el mensaje son mensajes que vos tenés que aprender, son mensajes para vos también. Bueno, los dejo para que pongan en práctica y que lo piensen. Les mando un beso.